¿Cómo están, hermanos? Me alegra tener otra vez comunicación con ustedes. Y vamos a entrar en esta parte que tiene que ver con lo que nuestro Señor ha puesto en mi corazón referente a la exposición de la palabra. Seguimos, hermanos, estudiando 1 Corintios capítulo 13. Seguimos con esta serie de sermones de carácter expositivo. Y en el día de hoy seguimos en 1 Corintios 13, capítulo 5. Hemos estado refiriéndonos a cada una de las características de este amor que menciona el apóstol Pablo en su explicación sobre lo que es el amor de Dios, el amor agape, el amor desinteresado. Y aquí en el versículo 5 de 1 Corintios 13, versículo 5, entonces dice así: el amor no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita y para hoy vamos a ver, no guarda rencor. El amor no es rencoroso. El mundo evangélico y las iglesias protestantes, muchas de ellas, están celebrando hoy el primer domingo de octubre y están refiriéndose a la Reforma Protestante, aquel movimiento tan importante que nos trajo la Biblia y que nos enseñó muchas cosas que hoy estamos experimentando y gozando para la gloria de Dios. Y qué bueno iniciar este asunto de el amor no es rencoroso, no guarda rencor. Ahora, hay una palabra clave en el griego para esta palabra rencor. La palabra rencor en el original griego es una palabra de carácter contable. Es como si dijéramos: el amor no hace cálculos contables, no hace cuentas del mal que le han hecho para pasar la cuenta. Es decir, no se venga, no anda en el plan de usted me las debe. Por eso decimos entonces, al hacer esta traducción, que el amor no guarda rencor. El rencor se manifiesta cuando la persona que ha recibido una ofensa, agravio o daño está muy dolida y no quiere nada que tenga que ver con el ofensor o con la persona que la ha ofendido. Sin embargo, el que no es rencoroso está listo para dar perdón una y otra vez. Así fue Jesús. Uno lee en Lucas capítulo 23, 34. Lucas capítulo 23, 34. Lo siguiente: estando Jesús en la cruz, próximo a morir, entre las palabras que él dijo la siguiente, Lucas 23, 34, dijo, y Jesús decía: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Ahora, en este incidente vemos que todos los que estaban allí en el monte de la calavera, entre todos ellos que no eran creyentes ni amaban al Señor, uno solo recibió el perdón. ¿Cuál? El ladrón que se arrepintió. Y recibió el perdón porque el Señor le dijo: hoy estarás conmigo en el cielo o en el paraíso, que es lo mismo. Pero solo él el que se arrepintió.
No hay aquí un registro de que otros hayan arrepentido. Ahora, hay otra anécdota en Esteban, en el libro de los Hechos, Hechos 7:60. Hechos 7:60. Dice lo siguiente. Se trata de cuando Esteban es capturado y es apedreado hasta morir, después de que él entrega un mensaje a los que lo iban a lapidar. Pero aquí en Hechos 7:60 dice al final, y podemos leer desde el 50, y apedreaban a Esteban mientras él invocaba y decía: Señor Jesús, recibe mi espíritu, o mi alma. Y puesto de rodillas, clamó a gran voz: Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Y habiendo dicho esto, durmió, es decir, murió y pasó a estar a la presencia de Dios. Ahora, Esteban demostró también este tipo de amor al perdonar a las personas que le dieron muerte. Esteban sabía que sus asesinos eran pecadores y tuvo una actitud de misericordia y perdón. Pero ninguno recibió el perdón porque Esteban no tenía el poder para perdonar pecados. Tampoco Dios iba a oír su deseo sin que primero sus asesinos se arrepintieran. Así que cuando Esteban dice: Señor, no les tome en cuenta este pecado, fue un buen deseo. Y por estas palabras, esta oración, no iban a ser salvos. Somos salvos por el sacrificio de Cristo, no por una oración intercesora aquí en la tierra. Pero en esto que se relata aquí en la Biblia, no se está hablando de manera absoluta. Si se perdona a otra persona es porque ha cometido algún delito u ofensa. Uno no puede perdonar a quien no ha cometido ningún mal contra uno. Tiene que haber algo que perdonar. Pablo recibió, por ejemplo, informes de que una iglesia, la iglesia de Corinto, había cometido cosas equivocadas o había pecado a alguien allá. Primera de Corintios 5. Primera de Corintios 5. Dice el apóstol aquí en su carta a la iglesia de Corinto, dice: de cierto se oye que hay entre vosotros fornicación. Entonces aquí él está denunciando un pecado, el apóstol. ¿Y de qué se trataba? Alguien elevó cargos contra otra persona de la iglesia. ¿Cuáles eran los cargos? Pues que había una persona ahí que estaba cometiendo el pecado de fornicación. Y por eso Pablo escribe acá. Pero Pablo no le dijo a la iglesia: pobre hombre, está luchando contra su lujuria, perdónenlo. No, él ordenó fue que lo disciplinaran. Y solo cuando la persona se arrepintió, le aconsejó a la iglesia que lo perdonara. ¿No? Pero primeramente él dijo que esa persona que estaba cometiendo ese pecado no se le podía perdonar así como así, sino que había que disciplinarlo. Por eso en el versículo 5 dice que esa persona fuera entregado a Satanás para destrucción de la carne, a fin de que el espíritu sea salvo en el día del Señor Jesús. Y la iglesia lo disciplinó a este hombre. Y este hombre se afligió, pidió perdón. Y en la segunda carta, Pablo lo perdona y le dice a la iglesia que lo perdone. Pero después del arrepentimiento. ¿Cuál entonces debe ser nuestra actitud frente a las ofensas?
Hay que tener mucho cuidado sobre esto porque hay personas que no les gusta pedir perdón. Otros están endurecidos en su pecado y no les importa. Y otros ni se han dado cuenta que han ofendido. Y por eso no piden perdón. Algunos dicen que uno tiene que de todas maneras ir a buscar la reconciliación con ese ofensor, con esa persona que lo ha ofendido a uno. Que uno debe pasar por alto los pecados de esa persona. Pero creo que esto es injusto. Es realmente un amor romántico, idealista. Entonces, el primer paso para el perdón, por contradictorio que parezca, es que se debe nombrar el pecado, culpar y acusar al que ha ofendido o al que ha hecho mal. Para perdonar uno no puede ser flojo como para no decirle a alguien que su proceder es malo, porque eso es ser condescendiente con la injusticia. ¿Qué nos dice la palabra entonces? En Mateo 18:15 tenemos una orientación. Mateo 18:15. Mateo 18:15 dice lo siguiente en el Evangelio. Dice, por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele estando tú y él solos. Si te oyere, has ganado a tu hermano. Lo que nos dice aquí la palabra sobre este procedimiento de perdonar para no tener rencor es que en el caso de que el ofendido quiera buscar una solución rápida al problema, puede buscar al ofensor, pero debe reprenderlo. ¿Y qué significa reprender? Significa convencerlo con pruebas sólidas y convincentes. Demostrarle que está equivocado, mostrarle sus fallas para que entienda y se corrija. Eso es reprender. Ahora, si él baja la cabeza y reconoce, pues es una cosa muy buena porque dice aquí que hemos triunfado y hemos ganado a esa persona. Ahora miremos otro pasaje, Lucas 17:3. Lucas 17:3 dice así, el Señor, mirad por vosotros mismos, si tu hermano peca contra ti, repréndele, y si se arrepintiere, perdónale. Y si 7 veces al día pecare contra ti, y 7 veces al día volviere a ti, diciendo, me arrepiento, perdónale. Nuevamente se nos dice que debemos hacerle ver la falta o la ofensa a la persona y luego añade un sí condicional, porque dice allí con mucha claridad que nosotros tenemos que tener ese cuidado. En Mateo 18, en Lucas 17:3-4 dice que si él pecare contra ti, repréndele, y si se arrepintiere, perdónale. Entonces hay un sí condicional. El perdón queda condicionado al arrepentimiento del que ha cometido la ofensa. Si no se arrepiente, no tengo por qué perdonarlo. Eso sería como premiarlo por sus malas acciones. Ahora, en realidad hay personas que nunca piden perdón por ofender. Simplemente para salir del paso dicen disculpe o lo siento, ¿me perdona? Pero eso tiene varios problemas.
Primero, no hay reconocimiento de que se haya hecho ningún mal, mucho menos de que se haya pecado. 2. No hay reconocimiento del dolor que se le causó a la persona ofendida. Y 3. Pide perdón para salir del paso rápido, pero no hay ningún propósito para no volver a caer en lo mismo. Y por eso entonces decimos que hay personas que piden perdón, pero no es sincero, sino es para salir del paso. Pero hay una cosa que tenemos que tener muy presente. El perdón no pasa por encima de la justicia. ¿Qué se necesitó para que Dios lo perdonara a usted? Que hubiera justicia. Dios no nos iba a perdonar sin satisfacer su justicia. Porque la justicia de Dios no podía ser burlada. ¿Cómo hizo Dios para perdonarlo a usted? Pues el castigo que usted merecía, Jesucristo lo pagó en la cruz y sufrió la condenación de la ley. Esto lo explica la carta a los romanos con lujo de detalles. La gravedad del pecado exigía algo que pudiera satisfacer la justicia de Dios. Esto solo se lograba mediante un sacrificio sangriento. Hasta que vino Jesús y ofreció un sacrificio perfecto. Entonces Dios tomó sus pecados y los echó sobre Cristo en la cruz. Y Él pagó con su sangre el precio para librarlo de la condenación y así satisfizo la justicia de Dios. Realmente nosotros somos los que merecemos la muerte en la cruz. Pero Jesús tomó su lugar y sufrió el castigo que usted merecía. Ahora, todo esto es en el contexto de la iglesia, del pueblo de Dios. Es entre personas que tienen el Espíritu Santo que puede haber esto. Aún así, cuando una persona reconoce esto que el Señor ha hecho por ella, reconoce su pecado y busca al Señor para el perdón, ¿qué le exige Dios? Que se arrepienta de todo corazón. ¿Qué significa arrepentirse? El significado original de la palabra arrepentimiento es interesante. La palabra arrepentimiento en el original griego significa cambio de mente, cambio de manera de pensar. Y si uno cambia su manera de pensar, pues va a cambiar su manera de sentir y de actuar. Por tal razón, un verdadero arrepentimiento involucra la mente. El rey David, leemos en los Salmos, se dio cuenta de que para confesar correctamente su pecado, tenía que tener franqueza de lo que él había hecho. Por eso en el Salmo 32:5, él dijo lo siguiente, Salmo 32:5, dice, mi pecado te declaré, y no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones a Jehová, y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Pero ese arrepentimiento involucra también las emociones. Si una persona está realmente arrepentida por su pecado, ella misma debería estar muy afligida por el daño que ha causado. El rey David declaró la necesidad de su propio dolor por su pecado, diciendo, eso está en el Salmo 51, versículo 17. Dice él, los sacrificios de Dios
son el espíritu quebrantado, al corazón contrito y humillado, no despreciarás tú, oh Dios. Después de que él hizo esa tremenda confesión. Y también el arrepentimiento involucra no solamente nuestra mente, nuestras emociones, sino también nuestra voluntad, porque tiene que haber un compromiso de arrepentimiento. Así que el cambio no puede llegar a alguien que ha pecado gravemente si primero no reconoce su pecado y se responsabiliza de las consecuencias de ese pecado. El cambio no puede llegar si se ignora el sufrimiento que ha resultado de ese pecado, o si la reconciliación se compra a través del silencio de los perjudicados. Y el cambio no puede ocurrir si el ofensor no admite la profundidad del daño que ha causado. Todas estas cosas deben ser parte del proceso del perdón si se quiere que el perdón sea genuino. Ahora, el perdón que olvida no es el verdadero perdón. Porque hay algunas personas que dicen a una persona que está herida porque le han hecho algo malo a alguien, y entonces las personas le dicen, mire, olvide eso. No tenga en cuenta eso, olvide eso, pase por alto eso. Pero eso no es así, porque el perdón real nombra el pecado, y nombra al pecador, y nombra el dolor que resulta de ese pecado. El perdón real está acompañado por los dolorosos recuerdos del sufrimiento que hemos soportado y las injusticias perpetradas por ese pecado. Si el dolor no es real, el perdón tampoco puede ser real. De manera que entonces no es asunto de solo olvidar y pasar por alto. Ahora, esto de la necesidad de que haya primero un reconocimiento de la transgresión es algo que no solamente debe experimentar los cristianos en la iglesia o los que son creyentes, sino que es algo que también lo exige el mundo secular, el mundo afuera, los que no son de la iglesia. Un ejemplo de esto fue lo transmitido por televisión hace unos días, de cómo actúa y cómo ese principio es vigente. Una mujer viuda fue invitada a dialogar con otra viuda de un jefe guerrillero. El reclamo era que a esta mujer primera le habían asesinado su marido. Y la viuda guerrillera le pidió perdón público, pero la otra viuda respondió, no puedo perdonarle. Necesito que me aclare primero por qué lo hicieron. Necesito justicia y reparación. Y parece que esta mujer entonces con esa respuesta estaba aplicando algo de lo que estamos diciendo. El perdón no puede pasar por encima de la justicia. Otro ejemplo es sobre lo ocurrido hace unas semanas. La alcaldesa de la ciudad quiso reconciliar a los ciudadanos honestos con unos vándalos que habían incendiado la ciudad. Pero es que antes de esa reconciliación tiene que haber justicia. Los violadores de la ley tienen que pagar por su violencia. Esto lo dijo el apóstol Pablo escribiendo a Timoteo en su primera carta, 1:8. Primera de Timoteo 1:8. ¿Qué nos dice allí? Mire lo que dice el apóstol. Primera de Timoteo 1:8 dice: pero sabemos que la ley es buena si uno la usa legítimamente.
conociendo esto, que la ley no fue dada para el justo, sino para los transgresores y desobedientes, para los impíos y pecadores, para los irreverentes y profanos, para los parricidas y matricidas, para los homicidas, para los fornicarios, para los sodomitas, para los secuestradores, para los mentirosos y perjuros, y para cuantos se opongan a la sana doctrina, según el glorioso evangelio del Dios bendito que a mí me ha sido encomendado. ¿Y qué estamos encontrando aquí? La ley moral, como los 10 mandamientos y otras leyes dadas al pueblo de Israel en el Antiguo Testamento, revela muchos principios permanentes de equidad, justicia, bondad y rectitud en general. La ley judicial de nuestro país tiene sustancialmente muchos principios morales. Por eso dice el apóstol que la ley de Dios o cualquier ley es buena si uno la usa correctamente, legalmente. Pero si alguien la viola, asumirá las consecuencias. Afuera en el mundo, en las relaciones entre inconversos, este asunto del perdón es más difícil. Pedirle a alguien que no tiene a Cristo que perdone a su enemigo es como esperar que un naranjo de limones. El Señor dijo que de la abundancia del corazón habla la boca. Y si una persona vive en el pecado, pues no va a producir en sí el amor de Dios genuino que perdona. Pero si Cristo ha cambiado el corazón, ya es diferente. Es posible que entonces la persona ya tenga otra actitud hacia el perdón. De manera que podemos concluir, el amor no guarda rencor. Porque si tenemos el amor de Cristo, nuestra actitud debe ser la de estar listos a perdonar, si el ofensor se arrepiente. Dios no ama la impunidad. Por eso el profeta Nahum, Antiguo Testamento, el profeta Nahum, en el capítulo 1, versículo 3 dice lo siguiente. Nahum, capítulo 1, versículo 3, dice: Jehová es tardo para la ira y grande en poder, y no tendrá por inocente al culpable. Por eso decimos que Dios no ama la impunidad. Ni en el Antiguo Testamento, ni en el Nuevo Testamento Dios tendrá por inocente al culpable. Si Dios nos exige un arrepentimiento sincero y un propósito de cambio, pues en el plano humano nosotros también tenemos que arrepentirnos y tenemos que exigir un verdadero arrepentimiento. Perdonarlo a usted le costó a Dios el Padre el sacrificio de su Hijo. Con su muerte en la cruz, la justicia de Dios quedó satisfecha. La gravedad de su pecado fue la pena que usted merecía, quedó saldada. Y por eso la grandeza del perdón de Dios. Pero ahora el Señor nos manda que también nosotros le pidamos perdón de todo corazón, mente, emociones y voluntad. Así que, apreciado hermano, nuestra guía es la palabra de Dios. No es la filosofía humanista que tanto prevalece hoy. Sí, estamos listos a perdonar, pero ¿a qué costo? Hemos dicho, no se puede pasar por encima de la justicia. Se requiere que el ofensor reconozca su pecado,
Nosotros no somos partidarios del masoquismo. Nosotros somos adeptos del cristianismo, del verdadero amor de Dios, del verdadero perdón de Dios, de lo que el Señor Jesucristo ha hecho por nosotros, lo que Él nos ha enseñado y la manera como debemos actuar. El amor no guarda rencor, está listo a perdonar. Claro, con las condiciones que hemos dicho, pero está listo a perdonar. Que Dios lo ayude, hermano, y que Dios nos ayude a tener esta actitud siempre que estemos enfrentados a estas situaciones como la hemos hablado hoy. Vamos a orar. Querido Padre Celestial, en esta hora te damos muchas gracias. Gracias, eterno Dios, porque tú eres bondadoso y misericordioso. Gracias, Padre, porque en tu Hijo Jesucristo, quien murió en la cruz, tú nos has perdonado. Gracias, Señor, por darnos el don del arrepentimiento, para en verdad reconocer nuestras faltas, nuestras culpas. Y cuando hemos ofendido a alguien, podamos acudir a Él, arreglar nuestra situación, pedirle perdón de corazón y obviamente cambiar definitivamente nuestro proceder. Gracias, Dios eterno, por todo lo que has hecho en nuestra vida. En el nombre de Jesús, Señor, te lo pedimos. Amén.